en Juntos por el Cambio, porque luego de la primaria y después de la elección general pasaron un montón de cosas. Entre ellas, Macri yéndose de Juntos por el Cambio, rompiendo Juntos por el Cambio, se queda, pero pie en cada lado. Bueno, ¿qué está pasando? Lo mismo dentro de la Libertad Avanza. Yo digo, parece... los que ven novelas turcas, estos giros constantes que hay, que todos los días te encontrás con una información nueva, ¿viste? De decir, bueno, hoy pasa una cosa, mañana pasa otra cosa. Me acuerdo la semana pasada, después de que Patricia Bullrich confirmara su apoyo a Javier Milei, bueno, apenas ocurrió eso, hubo una conferencia de prensa, ¿no? Donde dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, Martín Lustó, directamente se diferenciaron de esta alianza, pero con el correr de los días conocimos más. El viernes pasado, por ejemplo, hicimos mención al caso de los 3 diputados electos de la Libertad Avanza por la provincia de Entre Ríos, que también en un comunicado dijeron que si bien iban a mantener sus bancas, iban a hacer un monobloque. Y así fue, bueno, como con el correr de los días, bueno, esta semana Omar también actualizó. Cuando eso se confirme, vamos a traer los nombres de los diputados, vamos a decirlo uno a uno, porque me parece una borocoteada absoluta. O sea, a vos te eligen por un partido político, por una idea política que representa a tu líder, en este caso Javier Milei, y de un día para otro decís, porque no me gusta lo que hizo Javier Milei, es decir, mi líder político, por el cual yo ingresé al Congreso, claro. Si te puede gustar o no te puede gustar la idea de Milei, pero la gente que votó a Milei votó para representar una idea política que se encarna en la persona de Milei. Y es Milei el que se ha encargado por todos los medios de comunicación de transmitirla. Entonces, que a vos particularmente no te guste la alianza política, la cual necesita Milei para llegar en el balotaje a la presidencia de la Nación, y vos de un día para otro decís que te vas, es una borocoteada absoluta. Y si me preguntás a mí, es una falta de decoro tan grande por parte de estos diputados que deberían renunciar. Claro. Porque ellos mismos supuestamente están diciendo que Milei no representa o ya se alía a la casta política y que vos no sos eso. Entonces tu decoro diría que vos tenés que renunciar porque ingresaste por un partido al cual te estás yendo antes de asumir. Increíble lo de estos diputados. Sí, y además respeto al votante, porque también eligieron un discurso, una línea política que después, bueno, esas personas que son las representantes, de repente dicen, bueno, no, yo al final con esto no me identifico. Bueno, la cuestión es que esta semana también pudimos escuchar declaraciones de dirigentes de Juntos por el Cambio, fue el caso de Pablo Belluto. Él fue ministro de Cultura durante la presidencia de Macri. En una entrevista radial, él fue contundente, dijo, Milei es el límite. No es que llamó a no votar a Milei, pero sí fue muy sincero con sus convicciones. Y habló un poco de lo que fue la transformación del PRO a lo largo de los años, ¿no? Él hacía de referencia que cuando él ingresó hace 10 años era un espacio donde se debatía, donde había diferencias como en cualquier espacio político, pero donde había varios consensos y donde básicamente el objetivo era proponerse como una fuerza opositora. Sí, en ese caso al kirchnerismo, al peronismo. Sí. Al kirchnerismo. Lo que pasa que, bueno, con el correr de los años las cosas fueron cambiando, ¿no? Entonces él hacía referencia al menos es lo que yo identifico como 2 factores puntuales que tal vez marcaron el declive de lo que es el PRO y es lo que está produciendo estas tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado, lo que en su momento él consideraba, de hecho lo denominó como una orquesta que funcionaba bien, que era la unión entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña. Él decía que cada uno en su función tenían el mismo norte y por eso él hacía esta metáfora de la orquesta, que funcionaban bien. Pero después, tal vez por cuestiones de egos, porque cada uno quiso adentrarse más en una vía más personalista, eso fue en principio lo que empezó a producir tensiones. De hecho, él hace referencia a las elecciones cronológicamente. Sí. Dice, bueno, en 2015 ganamos, en 2017 ganamos, en 2019 perdimos por un poquito. Y ya las elecciones estas actuales muestran claramente que no están juntos, o sea que de juntos no hay nada en el partido. Vamos a escucharlo, ¿querés? Sí, algunas de las declaraciones que hizo a Belluto, que fue ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos a Belluto. Yo
como bien decías, en una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejas. Con la llegada de Patricia Bullrich a la jefatura del partido, ahí ya se plantearon posiciones con las cuales yo no comparto en absoluto. Una de ellas, la idea de hay que terminar con el kirchnerismo para siempre. Esa a mí me parece una idea autoritaria y antidemocrática, porque de lo que se trata es de ganarle elecciones al kirchnerismo con propuestas que sean mejores para que sus votantes cambien de opinión. Bueno, escuchaste lo que dijo, ¿no? O sea, es como que ya que Patricia Bullrich haya pasado, digamos, ganado la PASO, porque le ganó a Larreta, a él no le gustó. Y lo que dice Patricia Bullrich no le gustó. Ahora, también, digo yo, pregunto, y te lo pregunto a vos, Ayelén, hubo una elección interna. Es decir, la idea de Larreta, a la que seguramente Abeluto, no lo dice en este fragmento, pero seguramente estaba más de acuerdo, no ganó la otra idea. Exacto. Pero hubo una elección interna respecto a dónde debía ser el cambio. Sí, él también lo que agrega en la entrevista es que, poniendo como el segundo eje, que para él también va marcando un poco este declive, si se quiere, dentro del espacio, fue también el ingreso de Patricia Bullrich en el PRO, porque fue quien empezó a fomentar esta idea de eliminemos a... lo que Abeluto dice es, no, a ver, como partido político opositor, uno tiene que tratar de ganar al contrincante, de seducir al electorado para que nos vote a nosotros, pero la palabra eliminar, destruir, en este contexto, a mí por lo menos me retrotrae a momentos muy oscuros del país, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido creo que Abeluto ha sido coherente, ¿no? Siempre, de hecho, en un momento también menciona, años atrás, cuando él pertenecía a una editorial, tenía un cargo importante, como decirte, gerente editorial, le llegó a rechazar libros a Victoria Villarroel por su posición con respecto a la dictadura. Y vos sabés que tal fue el alcance de los dichos de Abeluto que incluso Cristina Kirchner, la vicepresidenta, después de esto, no recuerdo si fue jueves, publicó en TikTok un video en la que se la ve con otras dirigentes haciendo referencia a las palabras de Abeluto y dijo, si yo tuviera que ponerle un título a lo que dijo, lo llamaría Sensatez y Democracia. O sea, hasta a Cristina llegó lo que dijo Abeluto. Bueno, interesante. Y en el medio de todo esto siguen las peleas de Juntos por el Cambio. Siguen las peleas de Juntos por el Cambio porque la pregunta es ¿qué van a hacer los radicales? ¿Qué van a hacer los radicales? Bueno, en lo que se sabe es, en cuanto a los intendentes del PRO aún no se han reunido. Lo que se sabe es que cada uno está volviendo a sus bases, ¿no? O sea, dentro del espacio de Juntos por el Cambio, intendente que es radical, toma como referencia a su base radical y así. En lo que es el radicalismo, sí, en el día de ayer hubo una reunión en Trenquelauquen. Y mirá lo curioso, porque el anfitrión fue Miguel Fernández, quien fue compañero de fórmula. El candidato a vicegobernador de Grindetti. De Grindetti, exacto. Ellos no ganaron porque ganó Kicillof. Ahora fíjate qué curioso, porque Grindetti se manifestó públicamente a favor de Milei. Exacto. Y Miguel Fernández, por su raíz radical, se posicionó en contra. Entonces ayer reunió a los intendentes radicales justamente para tratar de ver qué forma darle o mejor dicho, cómo, digamos, seguir debido a esta ruptura en Juntos por los Cambios. Yelén, que lo hablábamos, digamos, fuera del aire, cuando producíamos el programa y decimos, ¿cómo puede ser que frente al primero escollo, lo que dice quien era el candidato a gobernador, estoy hablando de Grindetti, es completamente disonante con lo que dice su candidato a vicegobernador? Y en 2 semanas hay una fractura, que entre ellos hicieron toda una campaña juntos, recorrieron la provincia juntos, seguramente se sentaron a cenar más de una vez, se sentaron a almorzar, tuvieron, digamos, puntos de contacto que no pueden tener la misma posición frente a la oposición en la provincia. ¿Y si hubiesen ganado, qué pasaba? ¿Qué hacían? Se hubiesen peleado. Cuando hubieses tenido que hablar de cualquier circunstancia, bajar a un impuesto, subir un impuesto, hacer una escuela, no hacer la escuela, darle el presupuesto, y se hubiesen peleado, porque indudablemente no había una base lógica y coherente y un punto de acuerdo, porque frente al primer obstáculo piensan distinto.
es raro. Sí, y volviendo a los referentes de dentro de Juntos por el Cambio, tomamos el caso de Belutto por haber sido parte del gobierno de Mauricio Macri, otro ex ministro, en este caso Prat Gai, que fue ministro de Hacienda y Finanzas, también dio una entrevista, en este caso televisiva, y también se manifestó en contra de la alianza de Milei. Igual también le tiró sus palos a Massa, porque Belutto tuvo más bien una postura, por supuesto no llamó a votar a Massa, habló puntualmente de la situación de no votar a Milei. En cambio, Prat Gai dijo, bueno, no votó a Milei justamente por esto de, nos planteamos como una fuerza opositora y ahora de repente nos unimos a aquello que en un momento criticábamos. No es lógico. También cuestionó a Massa, más que nada por haber utilizado a lo largo de estos meses recursos del Estado para, obviamente sus medidas económicas. Habla de una hiperinflación, para lo que estamos viendo es una hiperinflación, pero también cuestionó a Milei. Y después en el campo de la cultura, algo que a mí también me sorprendió, por eso quería nombrarte estos 3 casos, Beatriz Arlo, que siempre públicamente se manifestó como anti-kirchnerista, ella junto a otros referentes de la cultura, publicaron una solicitada en la que no solo llaman a no votar a Milei, sino en este caso también votar a Massa. Uh-huh. Si me permitís, voy a leer un fragmento para que vean que no estoy sacando de contexto. Dice en este fragmento, la conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica. Su explícita negación del Pacto de los Derechos Humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas, y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria y violatoria de la Constitución Nacional. Y cuando hacen referencia a Massa, que igual, ojo, tampoco es que es santo de su devoción, porque también hacen referencia al recorrido de Massa y los vaivenes, ¿no? Yo creo que igual en este país me pregunto cuántos políticos resisten a un archivo, pero dicen hacia el final, es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa. Bueno, hiciste un punto sobre el comunicado que firmó Sarlo. Ajá. Ok, ¿sabés qué dijo Sarlo? ¿Qué dijo Sarlo? Que ella no firmó el comunicado, que la firmó un amigo. Beatriz Sarlo desmintió su firma en el documento de intelectuales que llaman a votar a Massa. La escritora dijo que un amigo suyo le puso su firma. Pero esta noticia es de ayer, o sea, esto cuando... Porque creía que iba a estar de acuerdo. Ajá. Si bien manifestó no estar del lado del todo de acuerdo, reconoció que está todo bien, ya habría participado de otro comunicado que llamaba a votar contra Javier Milei. O sea, contra Javier Milei, pero no a favor de Massa. Exacto, no es lo mismo. Perfecto, bueno, muy bien la aclaración. Yo lo digo porque, digamos, viste, es como que es una cosa de loco. Esta Argentina, o sea, ya no sabés lo que... Es increíble, pero no sabés lo que lees. No podés creer en nada. Un medio de comunicación te dice una cosa, un comunicado, ya te ponen la firma en un comunicado, tu amigo pone el gancho en un comunicado. O sea, ¿qué tenés que pedir? ¿Una firma electrónica certificada? Por además es una noticia que resonó en varios medios, no me refiero solo a los portales de internet, también en algunas radios. Claro. Fíjate la responsabilidad de la comunicación, de decir las cosas como son. No, por eso me parece súper interesante, digamos, contarlo, analizarlo y ver el lío que hay también entre los propios intelectuales. Porque, digamos, esta división de tener 50 y 50, es decir, solo poder votar a 2, lleva a esto. Sí. Lleva a que muchos no quieren decirlo, otros lo dicen, otros hablan por otro. Y hay un nerviosismo muy grande en las dos fuerzas que tratan de alguna manera de llevar agua para su molino. Ah, mira, este dijo tal cosa, me va a votar. No va a votar a Milei, me va a votar a mí. No va a votar a Massa, bueno, entonces me va a votar a mí. Y tal vez no es lo que dijo una persona. Sí, acá hay muchos intelectuales involucrados, así que también habrá que ver si con el correr de las horas, si alguno también sale a desmentir si participó o no del elaborado del texto también. Bueno, hay muchos. Mirá, por ejemplo, entre esta parte del comunicado lo firmaron Graciela Fernández Mejide, María Norianas, entre otras referentes. Pero bueno, qué sé yo, veremos. Uh-huh. Vamos a ir a la tanda. Sí. Gracias a Yelena. En un ratito seguimos con mucha más info en la mañana de Radio Sónica.